Elaine Mercer se pasó la mano por la frente, quitándose las gotas de sudor. El aire acondicionado de la oficina volvía a fallar y el calor de Sacramento en julio era implacable. El reloj marcaba las 17:30, la jornada laboral tocaba a su fin, pero le quedaba un turno más, un trabajo a tiempo parcial en una pequeña cafetería cercana a su casa. Apiló los papeles y apagó el ordenador. Sus compañeros ya se habían marchado, solo la señora de la limpieza, Martha, limpiaba tranquilamente el polvo de las ventanas. ¿Otra vez en el segundo turno, Elaine?, preguntó Martha negando con la cabeza. Tu marido debería llevarte en brazos por ser una esposa tan trabajadora. Elaine sonrió tensa, sin saber qué decir. Martha era una mujer amable, pero Elaine nunca le había contado la verdad sobre su matrimonio, sobre cómo Dexter pensaba que su trabajo como jefa de oficina para una empresa de logística no era Bethel y que todos sus esfuerzos no eran suficientes. Solo son 3 turnos a la semana, se encogió de hombros Elaine. Además, estoy ahorrando para algo especial. Salió del fresco edificio de oficinas a la calurosa calle y entrecerró los ojos un momento para protegerse del sol. Eran 15 minutos andando hasta el Morning Dew Café, y Elaine solía contar sus pasos para distraerse de lo que le esperaba en casa. Su matrimonio con Dexter solo había durado 3 años, pero a veces le parecía una eternidad. Los primeros meses habían sido felices, flores, regalos, fines de semana juntos. Pero entonces Dexter consiguió un ascenso y su carácter empezó a cambiar. O tal vez simplemente dejó de fingir. La cafetería no estaba abarrotada. Un par de estudiantes con portátiles, una pareja de ancianos junto a la ventana y un hombre solo en la mesa del fondo. Elaine se puso el delantal y empezó su turno. «Hola, trabajadora», le sonríe Rita, la dueña. «Hoy está tranquilo, así que podrías irte pronto». «Sería estupendo», asintió Elaine. «Quiero pasarme por la agencia de viajes antes de que cierre», silbó Rita. «Por fin te has decidido, ¿verdad?» Elaine asintió con la cabeza, sintiendo que las tripas se le apretaban de emoción. Llevaba 3 años ahorrando cada dólar que le sobraba en una hucha especial, primero una bonita hucha de cerámica y luego una cuenta de ahorros. Durante 3 años soñó con estas vacaciones, imaginó arena blanca, mar azul, frutas exóticas y cócteles. Un lugar donde ella y Dexter volverían a ser felices, como los primeros días en que se conocieron. «Lawrence me espera a las 8», dijo ella. «Dice que hay una gran oferta en las Maldivas, todo incluido, bungalows sobre el agua». «Vaya», dijo Rita. «¿Realmente has estado ahorrando? ¿Lo sabe Dexter?» Elaine negó con la cabeza. «Quiero darle una sorpresa. Siempre decía que mis trabajos a tiempo parcial eran una pérdida de tiempo, que podía pedirle dinero si necesitaba algo. Pero no querías pedírselo», asintió Rita, comprensiva. «No», dijo Elaine con firmeza. «Quería hacerlo yo misma, que fuera mío, nuestro». La velada en el café pasó volando. A las 7:45, Elaine se quitó el delantal y, tras despedirse de Rita, se apresuró a ir a la agencia de viajes Paradise Corners. Lawrence Higgins, un hombre bajo con una cuidada barba, la recibió en la puerta. Hacía más de 1 año que se conocían. Elaine venía regularmente a ver qué se ofrecía, a consultar precios, a soñar despierta. «Por fin», sonrió Lawrence mientras la dejaba entrar en el fresco despacho. «He reservado lo mejor de todo para ti. Como acordamos, Maldivas, Bungalow Sunset, primera línea. 10 días de paraíso absoluto». Elaine se sentó en el mullido sofá, mirando los brillantes folletos con inquietud. La idea de hacerlo le parecía aterradora y encantadora a la vez. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Lawrence dijo la cantidad y Elaine tragó saliva involuntariamente. Era un poco más de lo que había planeado, pero aún estaba dentro de sus posibilidades. «La reserva tiene que hacerse ahora», dijo Lawrence en voz baja.
Hay muy pocos sitios así y se agotan enseguida. Pero si no estás segura... Estoy segura, dijo Elaine con firmeza. Completamente segura. Sacó la tarjeta bancaria a la que estaba vinculada su cuenta de ahorros, una tarjeta que Dexter desconocía, 3 años de ahorros secretos, 3 años de esperanza de que algún día su matrimonio fuera como había sido. El vuelo sale dentro de 15 días, dijo Lawrence, haciendo el papeleo. Prepárate para el paraíso terrenal, Elaine. Llegó a casa hacia las 9 de la noche, sintiendo una extraña mezcla de euforia y ansiedad. Dexter ya debería estar en casa, su coche estaba en la entrada. Normalmente a esa hora estaba sentado frente al televisor con una botella de cerveza, irritado y cansado tras un día de trabajo. En el pasillo, Elaine se quitó los zapatos y olfateó. Olía a algo inusual, no a una cena recalentada de tienda de comestibles, sino a algo picante. Entró en la cocina y se quedó helada de sorpresa. Dexter estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. ¿Estás cocinando?, preguntó incrédula. Dexter se dio la vuelta y Elaine vio su sonrisa, la misma sonrisa que tanto había echado de menos. Abierta, cálida, sin la burla ni la irritación habituales. Pensé en preparar ese curry que te gusta, dijo. ¿Recuerdas el que comimos en nuestro primer aniversario? Elaine asintió, incapaz de ocultar su sorpresa. Era evidente que algo había ocurrido. Dexter no había cocinado desde que se casaron. Él creía que las tareas domésticas eran responsabilidad de ella. ¿Qué estás bebiendo?, preguntó acercándose a la nevera. ¿Vino? ¿Cerveza? He comprado la sidra que te gusta. Sidra, dijo Elaine lentamente sentándose a la mesa. Gracias. La velada había sido extraña, casi surrealista. Dexter había estado atento, interesado en su día, riéndose de sus bromas. Así lo recordaba ella de los primeros meses de su relación. Cariñoso, atento, auténtico. Quizá fuera una señal, pensó Elaine. Quizá su matrimonio aún pudiera salvarse. Y un viaje a las Maldivas sería el regalo perfecto, una forma de empezar de nuevo. Tengo noticias, dijo Dexter mientras terminaban el curry. ¿Te acuerdas de Aidan Brooks, mi jefe? Elaine asintió. Aidan era un hombre corpulento con la cara siempre roja que siempre era el primero en emborracharse en las fiestas de la empresa y ligar con las empleadas. Lo ascendieron a director regional, continuó Dexter, y me pusieron en su lugar. Dexter, eso es genial, se alegró Elaine. Enhorabuena. Ahora las cosas van a ser diferentes, dijo Dexter cogiéndole la mano. Más dinero, más oportunidades. Podremos permitirnos esa casa con la que sueñas, quizá incluso unas vacaciones en algún lugar de las islas. Elaine sintió que el corazón le latía con más fuerza. Era perfecto, demasiado perfecto para ser verdad. Ya había abierto la boca para contarle lo del viaje, pero algo la detuvo. Un sexto sentido, una intuición. Es maravilloso, dijo en su lugar. Me alegro mucho por ti. Por nosotros, corrigió Dexter apretándole la mano. Es nuestra victoria juntos. El resto de la velada transcurrió como un borrón. Vieron el programa favorito de Elaine, al que Dexter solía llamar Mocos de Chica, bebieron sidra e incluso hicieron planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Elaine se sintió importante, amada. Pero en mitad de la noche se despertó con el sonido de una vibración. El teléfono de Dexter en la mesilla de noche brillaba en la oscuridad. Normalmente Elaine nunca revisaba sus mensajes. Era una regla tácita de su matrimonio. Confianza o quizá indiferencia. Pero algo la hizo alargar la mano y echar un vistazo a la pantalla. El mensaje era de Nikki en la oficina. No puedo esperar para nuestro viaje. Me he comprado un bañador nuevo. Te va a encantar. Elaine sintió que la sangre se le salía de la cara. Nika, Verónica Palmer, la nueva integrante del departamento de marketing, una rubia alta con aspecto de modelo y ambición que no ocultaba. Elaine solo la había visto una vez,
en la fiesta de Navidad de la empresa de Dexter. Había visto cómo miraba a su marido. Con dedos temblorosos, desbloqueó su teléfono. El número PIN de Dexter no había cambiado desde que se conocieron, el día de su cumpleaños, y abrió la correspondencia. Reservé un hotel, suite con vista al mar tal como querías. ¿Tu mujer no hará preguntas? Ella nunca pregunta nada. Además, diré que es un viaje de negocios. Un viaje de negocios. Así que eso era lo que significaba este repentino ascenso, esta repentina preocupación. Dexter estaba preparando un viaje con su amante y había suavizado el terreno de antemano para que Elaine no hiciera preguntas. Volvió a colgar el teléfono con cuidado y se giró sobre su otro lado, mirando fijamente a la pared. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran. Algo se estremeció en su interior, pero no de dolor, de claridad, de comprensión. Por la mañana, Elaine se levantó como de costumbre, a las 6:30. Preparó el desayuno, le preparó una fiambrera a Dexter y se bebió el café en silencio. Él bajó a las 7, afeitado, con la camisa recién puesta, oliendo a perfume caro. «Buenos días, cielo», le dijo, besándola en la mejilla. «¿Qué hay para desayunar?» «Tortilla de queso y tomate», contestó Elaine con voz firme. «Tu favorita». Él sonrió, la misma sonrisa que solía acelerarle el corazón. Ahora lo único que veía en ella era falsedad. «Tengo que ausentarme un par de días la semana que viene», dijo Dexter despreocupadamente, untándose la tostada con mantequilla. «Un viaje de negocios a Los Ángeles. Aiden quiere que me reúna con nuestros socios». Elaine asintió, removiendo el azúcar en el café. «Por supuesto», dijo. «¿Cuándo exactamente?» «El próximo viernes», respondió Dexter. «Volveré el domingo por la noche. Las fechas exactas de su viaje reservado a las Maldivas. ¿Coincidencia? No lo creo». «Tal vez vaya con usted», sugirió Elaine observando atentamente su reacción. «Hacía mucho tiempo que no me escapaba un fin de semana y Los Ángeles...» «No», respondió Dexter demasiado deprisa. «Sería aburrido. Reuniones de trabajo, presentaciones. No tienes nada que hacer allí». Elaine tomó un sorbo de café para ocultar una risita amarga. «Lo entiendo», dijo ella. «El trabajo es el trabajo». Dexter asintió con evidente alivio y volvió a su desayuno. No se dio cuenta del cambio en la mirada de su mujer. Cómo algo en ella se había apagado y algo en ella se había encendido. Una llama fría y decidida. Cuando él se marchó, Elaine permaneció sentada a la mesa de la cocina durante largo rato, mirando al vacío. Le parecía que debía sentir dolor, resentimiento, rabia, pero en su interior solo había vacío y una extraña calma. Era como si por fin hubiera visto la verdad que sabía desde hacía tiempo pero que se negaba a admitir. Su matrimonio era una mentira. Dexter nunca la había amado de verdad, o había dejado de amarla hacía tanto tiempo que ya no importaba. Un viaje a las Maldivas, su sueño, su esperanza de salvar algo que ya no existía. 3 años de pluriempleo, ahorrando en todo, desde ropa nueva hasta almuerzos. Todo para sorprender a un hombre que planeaba un viaje con su amante en las mismas fechas. Elaine se levantó y se dirigió al armario donde guardaba la carpeta con los papeles del viaje. Bungalow Sunset, primera línea, todo incluido. Billetes para 2, a su nombre. Podía cambiar su segundo nombre en cualquier momento. Lawrence se lo había advertido. Ahora le parecía casi ridículo. Todavía podía ir. ¿Sola o con alguien más? No, esta vez no. Había planeado estas vacaciones como un rescate de un matrimonio que, al final, ni siquiera merecía la pena salvar. Pero de repente otro pensamiento apareció en la cabeza de Elaine. ¿Y si no cancelaba el viaje? ¿Y si dejaba que Dexter pensara que se iba a Los Ángeles con su Verónica, mientras que en realidad sonrió lentamente? Tal vez este viaje todavía podría ser el comienzo de una nueva vida, pero no de la forma que había planeado en un principio.
Durante los días siguientes, Elaine vivió como en un sueño. Preparaba el desayuno por la mañana, conducía al trabajo, sonreía a sus compañeros, hacía recados para sus jefes, volvía a casa por la noche y seguía desempeñando el papel de esposa atenta. Pero en su interior se estaba gestando un plan. No sabía exactamente lo que iba a hacer, pero estaba decidida a no seguir callando y sufriendo humillaciones. Dexter, mientras tanto, seguía siendo inusualmente atento y cariñoso. Le llevaba flores, se interesaba por sus asuntos e incluso le propuso ir al cine por primera vez en más de un año. Al ver estos intentos de romance, Elaine sintió una extraña mezcla de amargura y diversión. Antes, esos gestos le habrían alegrado el corazón, pero ahora parecían un patético intento de enmascarar la traición. El jueves por la noche, exactamente un día antes del supuesto viaje de negocios de Dexter a Los Ángeles, Elaine tomó una decisión. Preparó su cena favorita, filete con puré de patatas y ensalada de verduras, abrió una botella de buen vino e incluso encendió unas velas. «Vaya, ¿es nuestro aniversario?», se preguntó Dexter al entrar en la cocina y ver la mesa festiva. «No», sonrió Elaine. «Solo quería darte una sorpresa». Dexter sonrió relajado y se sentó a la mesa, claramente complacido por la bienvenida. Hoy estaba especialmente guapo. Corte de pelo nuevo, camisa nueva, perfume caro. Preparándose para un viaje, pensó Elaine con amargura. «¿Qué tal el día?», le preguntó, sirviéndole un poco de vino. «Bien», asintió Dexter. «Cerrado un gran trato con Construcciones Western. Aiden está muy contento». «Enhorabuena», dijo Elaine. «Estoy muy orgullosa de ti». Dexter sonrió con suficiencia y cortó un trozo de filete. Perfecto», murmuró. «Te has superado, cariño». Cenaron en un agradable silencio. Elaine apenas tocó su comida, pero Dexter, absorto en el filete y en sus propios pensamientos, no se dio cuenta. Cuando terminó la cena, respiró hondo y sacó de la carpeta que tenía a su lado un folleto brillante con fotografías del lujoso complejo. «Quería enseñarte algo», dijo, tendiéndoselo a Dexter. Él frunció el ceño y miró las fotos de playas de arena blanca y bungalows sobre aguas azules. «¿Qué es esto?», preguntó con cierta irritación. «Las Maldivas», respondió Elaine. «El Blue Lagoon Resort. He reservado un viaje de 10 días. El vuelo sale mañana por la noche». Dexter se congeló antes de que el tenedor llegara a su boca. Su rostro mostraba toda una gama de emociones: sorpresa, confusión, ansiedad y, por último, fastidio. «¿Mañana por la noche?», preguntó, dejando el tenedor a un lado. «¿Me tomas el pelo?». «No», Elaine negó con la cabeza. «Hablo en serio. Llevo 3 años ahorrando dinero de mi trabajo a tiempo parcial para darte esta sorpresa. Bungalow sobre el agua, primera línea, todo incluido». Dexter se echó hacia atrás en la silla, con la cara dura. «¿Y has decidido decírmelo justo ahora? ¿El día antes de tu vuelo?». «Es una sorpresa». Elaine se encogió de hombros. «Además, siempre decías que era demasiado planificadora, así que decidí ser espontánea». «Elaine», siseó Dexter, «mañana tengo un viaje de negocios, a Los Ángeles. Ya te lo he dicho». «Sí», asintió ella, «pero es solo un trabajo. Son las Maldivas. Siempre has querido ir allí». Elaine observó a su marido, intentando averiguar qué haría a continuación. ¿Mentiría otra vez? ¿Confesaría? ¿O se limitaría a ignorarla como de costumbre? Dexter respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «No puedo ir», dijo finalmente. «Este viaje es muy importante para mi carrera. Aiden me lo pidió personalmente». «Llámale», sugirió Elaine. «Explícale la situación. Dile que tu mujer te ha sorprendido. Seguro que lo entenderá». «No», dijo Dexter. «Eso es imposible. ¿Por qué no me consultaste antes de gastar el dinero?». «Porque quería darte una sorpresa», repitió Elaine. «Porque pensé que te alegrarías». Sacó los billetes de la carpeta y los colocó delante de Dexter.
Mira esto, dijo. 10 días en el paraíso, solos tú y yo. Dexter cogió los billetes y los recorrió con la mirada. Su rostro cambió al ver las fechas y las direcciones. Maldivas, murmuró. Mañana por la noche. Elaine asintió, observando atentamente todos sus movimientos. ¿Cuánto cuesta?, preguntó bruscamente. Mucho, respondió Elaine con sinceridad. Todos mis ahorros durante 3 años. ¿Gastaste tanto dinero sin consultarme? Dexter parecía enfadado. ¿Qué te pasa, Elaine? Sabes que no puedo irme ahora mismo. No, no lo sé, dijo ella con calma. Estás hablando de una especie de viaje de negocios, pero los dos sabemos que no es cierto. Dexter se quedó paralizado, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir? He visto tus mensajes, dijo Elaine sorprendida de su propia calma. Deberías haber ideado una contraseña más dura que el día en que naciste. La habitación permaneció en silencio un momento. Entonces, Dexter volvió a dejar los billetes sobre la mesa y se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Has mirado en mi teléfono?, siseó. ¿Cómo te atreves? Me estás engañando con un colega, replicó Elaine. ¿Cómo te atreves? Dexter se pasó una mano por el pelo, su ira sustituida por algo parecido al cansancio. No es lo que piensas, dijo finalmente. ¿Ah, sí? Elaine sonrió con amargura. Entonces, ¿qué es? Explícamelo. Verónica es solo una colega, comenzó Dexter. En realidad vamos a hacer un viaje de negocios, pero... ¿Pero qué?, le interrumpió Elaine. ¿Os vais de fin de semana romántico? ¿En una suite con vistas al mar? Eso no es verdad. Dexter levantó la voz. Lo has entendido todo mal. ¿Ah, sí? Elaine sacó su teléfono y leyó. No puedo esperar por nuestro viaje. Compré un traje de baño nuevo. Te va a encantar. Es un mensaje de Verónica. Y su respuesta. Yo tampoco puedo esperar. Será el mejor fin de semana de tu vida. Dexter se puso pálido. Luego su cara enrojeció de ira. «¡Basta ya!», gritó, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que los platos rebotaron. «No tengo por qué responder ante ti». «¿A tu mujer?», preguntó Elaine en voz baja. «¿Al hombre al que prometiste ser honesta y fiel? ¿Qué sabes tú de fidelidad?». Dexter sonrió desdeñosamente. «Tú solo...». Hizo una pausa, pero ya era demasiado tarde. «¿A quién?», preguntó Elaine. «Vamos, termina de pensar». «Solo un ama de casa», dijo Dexter, «que no ha conseguido nada en la vida, que trabaja de administrativa y camarera porque ni siquiera pudo terminar la universidad». Cada palabra golpeó como una bofetada en la cara, pero Elaine no mostró dolor. Ella sabía que Dexter pensaba así desde hacía mucho tiempo. Él se lo había insinuado más de una vez, sobre todo en momentos de discusiones. Pero ahora que lo había dicho abiertamente, se sintió extrañamente aliviada, como si por fin todo encajara. «Así que esto es lo que piensas de mí», dijo en voz baja. «Todo este tiempo». Dexter suspiró, perdiendo de repente toda su rabia. «Elaine, escucha», dijo con más calma. «No quería decir eso. Es que tú y yo somos demasiado diferentes. Eres una buena mujer, pero... Pero no para ti», terminó Elaine por él. «Verónica es más como ella, ¿no? Ambiciosa, con éxito». «No es eso», dijo Dexter negando con la cabeza. «Es que hace mucho tiempo que no hay nada entre nosotros. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer». «¿Y en lugar de hablar conmigo, has decidido cambiar?», preguntó Elaine. Dexter volvió a suspirar y se sentó, frotándose las sienes. «No estoy orgulloso de ello», dijo. «Pero sí, sucedió. Verónica me entiende, mis ambiciones, mis objetivos. ¿Y yo no?». Elaine sonrió amargamente. «¿Yo, que ahorré cada céntimo durante 3 años para hacerte el regalo con el que soñabas?». «Eso es diferente», desestimó Dexter. «Mira, no hagamos de esto una tragedia. No quería hacerte daño». «¿No querías hacerme daño?», preguntó Elaine con incredulidad. «Me engañas, me mientes a la cara, y ahora dices que no querías hacerme daño».
Dexter se levantó con la cara dura de nuevo. ¿Sabes qué? Estoy harto de esta conversación. Sí, Verónica y yo tenemos una relación. Sí, íbamos a pasar el fin de semana juntos. Y sí, te mentí sobre el viaje de negocios. ¿Estás contenta? Elaine sintió una punzada en su interior, no por el dolor, sino por darse cuenta de que el hombre en el que confiaba, el hombre al que amaba, era un completo desconocido. ¿Y ahora qué? Se preguntó. ¿Te irás con ella? Sí, dijo Dexter con firmeza. Ya he tomado una decisión. Cogió los billetes para las Maldivas de la mesa y los examinó detenidamente. Impresionante, dijo con una nota de respeto. No creí que fueras capaz de ahorrar para algo así. Gracias por el cumplido, replicó Elaine secamente. Me alegro de que te impresione algo de mi inútil vida. Dexter ignoró el sarcasmo y siguió estudiando los billetes. Ya sabes, dijo pensativo, sería una tontería cancelar un viaje así. Las Maldivas son un lugar estupendo. Elaine lo miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Bueno, Dexter se encogió de hombros. Los billetes ya están pagados, el hotel está reservado. Sería una pena perderse todo eso. ¿Quieres ir? Preguntó Elaine con incredulidad. Después de todo lo que has dicho. No contigo, aclaró Dexter. Con Verónica. Elaine sintió que las náuseas le subían a la garganta. Aquello era demasiado. ¿Me estás tomando el pelo? Espetó. ¿Quieres utilizar el viaje que he pagado para irte con tu amante? ¿Por qué no? Dexter se encogió de hombros. Los billetes habrían desaparecido de todos modos. Y, por cierto, lo he pagado yo. ¿De dónde has sacado tanto dinero? He trabajado, gruñó Elaine. 3 años, todas las noches después de mi jornada laboral, en la cafetería, mientras tú te sentabas en casa con una cerveza delante de la tele. Ah, sonrió Dexter con desprecio. Tus trabajos a tiempo parcial, de camarera por una miseria, pero aún así estamos casados, compartimos un presupuesto, así que también es mi dinero. Elaine sintió que la rabia le hervía por dentro. Nunca había tenido mal genio, siempre había preferido resolver los conflictos con calma, pero ahora quería gritar, romper los platos, hacer algo que hiciera que Dexter sintiera al menos parte del dolor que ella sentía. Fuera, dijo en voz baja. ¿Qué? Intervino Dexter. Fuera de mi casa, repitió Elaine más alto. Ahora sí. Dexter se rió, pero no había alegría en su risa. ¿De tu casa? Interpuso él. Cariño, esta casa está registrada a mi nombre. Si alguien tiene que irse, eres tú. De acuerdo, asintió Elaine. Iré yo, pero el billete se queda conmigo. Alargó la mano para coger los billetes, pero Dexter fue más rápido. Los cogió y dio un paso atrás. No, dijo. No voy a dejar que arruines esto también. Dame las entradas, exigió Elaine. Son mías. Ya no, sonrió Dexter. Considéralo una compensación por el daño moral. ¿Qué clase de daño? Elaine estaba indignada. Tú fuiste quien me engañó. Y tú me espiabas, replicó Dexter. Y tú montaste esa escena. Dobló los billetes y se los metió en un bolsillo interior de la chaqueta. Verónica y yo nos vamos mañana, dijo. Y tú puedes hacer las maletas e irte a casa de tu colega. O con tu madre. Me da igual. No puedes quedarte con mi viaje, objetó Elaine. Los billetes están a mi nombre. El segundo billete no está personalizado, objetó Dexter. Lo consultaré con el operador turístico, pero seguro que puedo sustituirte por Verónica. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿Verónica? Hola, cielo. Escucha, tengo grandes noticias. ¿Qué tal las Maldivas en vez de Los Ángeles? Elaine lo escuchó hablar a su amante de la oportunidad repentina y el hotel ostentoso y sintió que una extraña mezcla de rabia y desesperación se acumulaba en su interior. 3 años de trabajo, esperanzas, planes, todo para que Dexter se fuera de vacaciones de ensueño con otra mujer. Sí,
Está todo arreglado, dijo Dexter al teléfono. Empaca tu traje de baño y protector solar. Te recogeré mañana a las 8. Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Elaine con una sonrisa triunfal. Está decidido, dijo. Verónica estaba encantada. Tú... Elaine no encontraba palabras para expresar lo que sentía en aquel momento. Eres un monstruo. Vamos, dijo Dexter. No seas tan dramática. Incluso te dejaré algo de dinero para que puedas conseguir un piso o un hotel hasta que volvamos. Sacó la cartera y puso unos billetes sobre la mesa. Toma, dijo. Eso debería bastar para un par de semanas, y cuando volvamos hablaremos de ello como adultos. Elaine se quedó mirando el dinero, con náuseas en la garganta. Aquel hombre no solo la había traicionado, sino que la había humillado, pisoteado sus sentimientos, su confianza y su amor propio. Coge tu dinero, dijo en voz baja, y lárgate. Como quieras, dijo Dexter encogiéndose de hombros. Voy a hacer las maletas. Me quedaré en un hotel para no molestarte. La situación. Subió las escaleras dejando a Elaine sola en la cocina entre los restos de la cena, las velas y el vino sin terminar. No supo cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero en algún momento Dexter bajó con una maleta. Me voy, dijo. Te llamaré cuando vuelva. Elaine no contestó. Se quedó mirando el vacío que tenía delante, como si no hubiera oído sus palabras. «¿Elaine?», gritó Dexter. «¿Estás bien?» «Sal», repitió ella. «Sal de ahí». Dexter suspiró y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Ya sabes», dijo. «Es culpa tuya. Si hubiera sido diferente, más ambiciosa, más interesante, quizá no estaría buscando eso aparte». Elaine le miró por fin. «Vete», le dijo. «Y no vuelvas nunca». Dexter canturreó y salió, dando un sonoro portazo tras de sí. Elaine se quedó sola en el silencio de la casa, que de pronto le pareció extraña y fría. No lloraba, solo sentía un vacío y un extraño entumecimiento en su interior. Era como si todas las emociones se hubieran apagado de golpe, dejando solo el eco amortiguado del dolor. Pero entonces su mirada se posó en un cuaderno de fotografías de las Maldivas y algo se agitó en su interior. No, no podía acabar así. Tampoco permitiría que Dexter se lo arrebatara. Su sueño, su dinero, su amor propio. Elaine cogió el teléfono y encontró la tarjeta de visita de Lawrence Higgins. Mañana lo llamaría y le explicaría todo. Quizá no fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. Se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Elaine se acercó a la ventana y corrió la cortina. Había un taxi aparcado delante de la casa, con Dexter y su maleta al lado. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer alta y rubia con un vestido elegante. Verónica Palmer. Ni siquiera intentaron ocultarse. Dexter rodeó la cintura de Verónica con el brazo y la besó antes de ayudarla con el equipaje. Luego subieron a un taxi y se marcharon, presumiblemente al aeropuerto para volar en un viaje que Elaine había pagado. Aquello fue el colmo. Algo en su interior se rompió, pero no de dolor, de claridad. Al darse cuenta de que su matrimonio estaba condenado desde el principio y que ahora, liberada de él, por fin podía empezar a vivir. Elaine volvió a la cocina, se sirvió un vaso de vino y bebió un sorbo. Luego cogió el teléfono con decisión y marcó el número. «¿Lawrence? Soy Elaine Mercer. Siento llamarte tan tarde, pero tengo una urgencia. Se trata de mis vacaciones en las Maldivas». La llamada a Lawrence fue breve pero productiva. El agente de viajes escuchó el farragoso relato de Elaine y en su voz se percibía una genuina simpatía. «Elaine, lo siento mucho», dijo cuando ella terminó su relato. «Lo que hizo tu marido fue despreciable». «Sí», exhaló ella, apretando el teléfono con los nudillos blancos. «¿Pero qué puedo hacer? Tiene los billetes y va a volar con ella». «Técnicamente», dijo Lawrence despacio, «el viaje está a tu nombre.
No puede cambiar la reserva sin tu consentimiento. Pero si de algún modo convence al personal de la aerolínea, entonces, ¿no hay nada que hacer?, preguntó Elaine sin esperanza. Yo no he dicho eso, dijo Lawrence con una nota socarrona en la voz. Déjame pensarlo hasta mañana. Luego te llamo. Mientras tanto, no hagas ningún movimiento brusco. Después de su conversación con Lawrence, Elaine no pudo dormir. Deambuló por la casa, que de pronto le pareció ajena, vacía, fría. Era la casa de Dexter. Siempre lo había sabido, pero solo ahora lo sentía de verdad. Cada cosa, cada detalle del interior gritaba su presencia y su propia insignificancia entre aquellas paredes. A las 3 de la madrugada se decidió por fin. Sacó una vieja bolsa de viaje del armario y empezó a hacer la maleta, solo lo imprescindible. Ropa, documentos, algunos cosméticos y una foto de sus padres. Se sorprendió al descubrir las pocas cosas realmente personales e importantes que había acumulado durante los 3 años de matrimonio. Era como si hubiera sido una invitada en casa ajena durante todo ese tiempo. Por la mañana, en cuanto el reloj dio las 8, sonó el timbre. Lawrence sonaba enérgico y serio. Elaine, he encontrado una solución, dijo sin preámbulos. En realidad, varias. En primer lugar, he llamado a la compañía aérea y les he explicado la situación. No pueden cancelar la facturación de tu marido si ya ha facturado, pero pueden crear ciertas dificultades. ¿Qué tipo de dificultades?, se preguntó Elaine, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en 24 horas. Como perder accidentalmente su equipaje, dijo, con una sonrisa en la voz de Lawrence. O sentarlos en diferentes partes del avión. Pequeñas cosas, pero desagradables. Eso es... Elaine guardó silencio un momento. Es posible. Tengo un amigo en recepción, contestó Lawrence con sencillez. Pero esto es solo el principio. Será mucho más interesante en las Maldivas. ¿A qué se refiere? Al Hotel Blue Lagoon, explicó Lawrence. Conozco al gerente. Podemos ajustar su reserva. Una habitación con cucarachas en lugar de una suite, una vista de las obras en lugar del océano. Vecinos con niños pequeños. Elaine sintió que algo en su pecho se tensaba. Una parte de ella quería vengarse de Dexter, hacerle sufrir al menos parte del dolor que le había causado. Pero la otra parte lo dudaba. No lo sé, Lawrence, dijo. Parece mezquino. ¿Pequeño? Lawrence sonaba incrédulo. Elaine, este hombre te ha robado el dinero, te ha humillado y ahora va a disfrutar de unas vacaciones que tú has pagado durante 3 años. Si hay alguien mezquino por aquí, es él. Elaine guardó silencio, meditando sus palabras. Lawrence tenía razón. Dexter merecía venganza. Pero una voz en su interior seguía dudando. ¿Sabes qué?, dijo Lawrence como si le hubiera leído el pensamiento. Quedemos. Te recogeré dentro de 1 hora y lo discutiremos en persona. Desayunaremos a la misma hora. Seguro que no has comido nada desde ayer. El pequeño café de las afueras de Sacramento era tranquilo y apacible. Lawrence les pidió a los 2 tortitas con sirope de arce y café, y Elaine se sorprendió al comprobar que tenía mucha hambre. Así que, dijo Lawrence mientras empezaban a desayunar, tengo un plan, pero necesito tu ayuda para ponerlo en práctica, y tal vez algunos de tus amigos de la universidad. Elaine lo miró sorprendida. ¿Mis amigos de la universidad? ¿Cómo lo sabes? Dijiste que estudiabas turismo. Lawrence se encogió de hombros. Y a juzgar por tus conocimientos sobre destinos y hoteles, te fue bastante bien. Aún debes de tener contactos. Elaine asintió lentamente. Efectivamente, había estudiado turismo y hostelería hasta que conoció a Dexter y abandonó los estudios por la vida familiar. Otra decisión de la que ahora se arrepentía. Todavía tengo algunos contactos, admitió, pero hace tiempo que no estamos en contacto. Es un buen momento para reconectar, sonrió Lawrence. Sobre todo si uno de ellos trabaja en el sector turístico. En las Maldivas, por ejemplo.
Los ojos de Elaine se iluminaron con una chispa de comprensión. Carmen, murmuró. Carmen Reyes. Trabajaba en el Blue Lagoon la última vez que hablamos, hace unos 2 años. Estupendo, asintió Lawrence. ¿Alguien más? Elaine pensó un momento, repasando los nombres y las caras de sus compañeros. Matthew Collins, dijo. Se encarga de organizar viajes por el sudeste asiático. Y Jason Turner trabajaba para una compañía aérea, no recuerdo cuál. Eso ya es algo, asintió Lawrence con aprobación. ¿Tienes sus contactos? Elaine sacó el teléfono y abrió la lista de contactos. Nombres que no había marcado en años. Personas con las que había dejado de ponerse en contacto porque Dexter pensaba que no tenían suficiente éxito o eran bad-movie. Sí, dijo. Entendido. Entonces llama. Lawrence se recostó en su silla. Cuéntales tu historia. Pídeles ayuda. ¿Así de fácil? Elaine se sorprendió. Hacía tanto tiempo que no hablábamos. Confía en mí, dijo Lawrence en voz baja. A la gente le gusta ayudar en situaciones así, sobre todo cuando se trata de dar una lección a un marido infiel. Elaine respiró hondo y marcó el primer número. Carmen contestó al tercer timbrazo. ¿Diga? Sonó sorprendida. Carmen, soy Elaine. Elaine Mercer. Fuimos juntas al colegio. ¿Elaine? Exclamó Carmen. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? No muy bien, la verdad, admitió Elaine, y para su sorpresa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tengo problemas. Durante los 10 minutos siguientes contó su historia, haciendo pausas de vez en cuando para controlar sus emociones. Carmen escuchó en silencio, solo con ocasionales exclamaciones de indignación. «Menudo cabrón», dijo cuando Elaine hubo terminado. «¿Y qué? ¿Ahora se va a las Maldivas con esta otra mujer? ¿Con su dinero?» «Sí», respondió Elaine en voz baja. «Su vuelo sale esta noche». «¿Y quieres que te ayude con qué exactamente?» Elaine miró a Lawrence, que asintió animado. «Arruinarles las vacaciones», dijo, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y satisfacción ante aquellas palabras. «¿Todavía trabajas en el Blue Lagoon?» «Ahora soy la subdirectora». La voz de Carmen tenía una nota de orgullo. «Y sí, seguro que puedo organizar algo. Deme sus nombres y las fechas de su estancia». Después de hablar con Carmen, Elaine sintió una oleada de energía. Llamó a Matthew, que ahora dirigía su propia empresa turística y tenía un contrato con el Blue Lagoon. Después llamó a Jason, que trabajaba para una gran compañía aérea y podía cambiar los asientos de Dexter y Verónica al rincón más alejado y ruidoso del avión. Con cada llamada, el plan se hacía más detallado y Elaine se sentía más segura. Sus antiguos compañeros de clase no solo accedían a ayudar, sino que ofrecían sus propias ideas, llamaban a sus conocidos y metían a gente nueva en la operación. «Eras popular en la universidad», comentó Lawrence cuando Elaine terminó su 7ª llamada. «Yo solo intentaba ser una buena amiga», se encogió de hombros. «Nunca pensé que me resultaría tan útil». Al mediodía, el plan estaba listo. Dexter y Verónica iban a pasar por todos los círculos del infierno que podían organizarse en el paraíso. Equipaje perdido, habitación asquerosa, excursiones arruinadas, reservas de restaurantes perdidas. Nada ilegal ni peligroso, solo una serie de pequeños percances que podían convertir unas vacaciones de ensueño en una pesadilla despierta. «Pero eso no basta», dijo Lawrence mientras salían de la cafetería. «Tienen que saber quién está detrás de todo esto». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elaine. «Tienes que estar allí», respondió él con sencillez. «En las Maldivas, para ver sus caras cuando las cosas no salgan según lo previsto». «¿Pero cómo?». Elaine estaba confusa. «No tengo un segundo billete». Y Dexter se llevó los billetes. «No lo tienes», asintió Lawrence. «Los tengo».
Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo tendió a Elaine. «¿Qué es esto?», preguntó ella, abriendo el sobre y encontrando dentro un billete de avión. «Un billete a las Maldivas», respondió Lawrence. «Está a tu nombre. El vuelo sale esta noche, 1 hora antes que el de Dexter. Llegarás pronto para poder hacer todos los preparativos in situ». Pero Elaine miró el billete y luego a Lawrence. «¿Desde dónde? ¿Cómo?». «Digamos que tenía algunas millas de bonificación», sonrió. «Y hace tiempo que quiero utilizarlas para algo que merezca la pena». «Lawrence, no puedo aceptarlo». Elaine negó con la cabeza. «Es demasiado generoso». «Sí puedes», dijo con firmeza. «Y deberías. Piensa en ello como una inversión en tu futuro». «¿Mi futuro?», preguntó Elaine desconcertada. «Sí», asintió Lawrence, «porque después de este viaje vas a empezar una nueva vida, sin Dexter, sin su humillación. He visto a demasiadas mujeres permanecer en malos matrimonios por miedo o por costumbre. Tú no serás una de ellas, Elaine». Sus palabras la golpearon con su simplicidad y verdad. «Sí, empezaría una nueva vida. Pero primero...». «De acuerdo», dijo, guardando el billete en el bolso. «Me voy, y voy a hacer que Dexter se arrepienta de lo que hizo». «Ese es el espíritu», se rió Lawrence. «Ahora tenemos que pasar por mi despacho. Hay algunos detalles más que resolver». En la agencia de viajes Paradise Corners, Lawrence sentó a Elaine frente al ordenador y abrió la reserva del hotel. «Mira», dijo señalando la pantalla. «Aquí está su reserva, la Sunset Suite, primera línea. Y esto es lo que vamos a hacer». Pulsó unas teclas y la información de la pantalla cambió. «Habitación estándar», comentó Lawrence, «con vistas a las dependencias. El aire acondicionado no funciona muy bien y la televisión solo muestra canales locales. Pero lo más interesante son los vecinos. ¿Qué pasa con ellos?», se pregunta Elaine. «Luna de miel por un lado, una familia con 3 niños pequeños por el otro», sonrió Lawrence. «Los primeros serán ruidosos por la noche, los segundos desde el amanecer». «Eso es cruel», murmuró Elaine, pero no pudo contener una sonrisa. «Oh, es solo el principio», le aseguró Lawrence. «Ahora su reserva». Abrió una nueva ventana y se la mostró a Elaine. «Suite presidencial», dijo, «la mejor habitación del hotel. Bungalow independiente sobre el agua, piscina privada, servicio de mayordomo. Todo está incluido, incluso los tratamientos de spa». «Pero, ¿cómo?», exclamó Elaine. «Cuesta una fortuna». «No exactamente», sonrió Lawrence con picardía. «Digamos que Carmen te hizo un descuento muy, muy bueno, prácticamente a precio de coste». «No sé cómo agradecértelo», masculló Elaine, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta, pero esta vez de gratitud. «Disfruta de tus vacaciones», dijo Lawrence, «y de tu nueva vida después». El resto del día se dedicó a los preparativos. Elaine compró un bañador nuevo y un vestido de playa, porque se había olvidado de todo eso al hacer la maleta el día anterior. Fue al banco a sacar dinero y a bloquear su tarjeta conjunta con Dexter, llamó al trabajo y se tomó 2 semanas de vacaciones. A las 6 de la tarde estaba lista. Lawrence la llevó al aeropuerto de Sacramento, explicándole de nuevo los detalles del plan por el camino. «Recuerda», le dijo mientras entraban en la terminal, «vas a llegar pronto. Carmen se reunirá contigo y te ayudará con todo lo demás. Todo estará listo cuando llegue Dexter». «Gracias, Lawrence», dijo Elaine al salir del coche. «Por todo». «De nada», sonrió. «Disfrútalo. Y no olvides enviar una foto de la cara de Dexter cuando te vea en la suite presidencial». Elaine se rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Luego cogió su maleta y se dirigió a la entrada de la terminal. El aeropuerto estaba abarrotado, un típico viernes por la tarde, al comienzo de las vacaciones. Elaine facturó sin problemas, registró su equipaje y se dirigió a la sala de espera. Tenía aproximadamente 1 hora antes de embarcar y unas 2 horas antes de que llegaran Dexter y Verónica.
Sentada en la cafetería con una taza de té, Elaine pensó en lo drásticamente que había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer había sido una mujer que intentaba desesperadamente salvar su matrimonio. Hoy era una mujer libre, lista para empezar un nuevo capítulo de su vida. Y la primera página de ese capítulo sería la venganza. Ella no se consideraba vengativa o vengativa, pero Dexter merecía una lección. Le robó su dinero, su sueño, su dignidad. Era hora de recuperar al menos algo de eso. Anunciaron el embarque de su vuelo. Elaine terminó su té, recogió su equipaje de mano y se dirigió a la puerta de embarque. Al pasar por la gran ventana panorámica que daba a la plaza de la estación, vio de repente un coche que le resultaba familiar. Era el taxi del que salían Dexter y Verónica. Parecían felices, riendo, cogidos de la mano. Dexter ayudaba a Verónica con su maleta, grande, rosa, obviamente nueva. No podían ver a Elaine tras el cristal tintado, pero ella los veía perfectamente. En otra situación, esta imagen le habría roto el corazón, pero ahora solo sentía una fría determinación. Dexter pensaba que había ganado, que podía humillarla impunemente y disfrutar de los frutos de su trabajo. Se equivocaba. ¿Señorita? El empleado de la aerolínea la llamó. ¿Su tarjeta de embarque? Elaine sonrió y le entregó el billete. Disfrute del vuelo, dijo el empleado mientras le devolvía el billete y la tarjeta de embarque. Oh, lo disfrutaré, respondió Elaine, echando una última mirada a Dexter y Verónica mientras entraban en el edificio de la terminal. Van a ser unas vacaciones inolvidables. Cuando el avión despegó, Elaine sintió un extraño alivio. Era como si, junto con la distancia que la separaba de Sacramento, creciera su libertad del pasado, de Dexter, de su matrimonio fracasado, de una vida en la que ella no había sido más que una sombra bajo un marido de éxito. Sentada en el cómodo asiento de clase preferente, otra sorpresa de Lawrence, hizo una lista de cosas que haría al llegar. Lo primero era reunirse con Carmen y asegurarse de que todos los detalles del plan estaban en su sitio. Después, registrarse en su suite de lujo y prepararse para la llegada de Dexter y Verónica. Imaginó sus caras cuando descubrieran que, en lugar de una suite con vistas al océano, habían recibido una habitación estándar con vistas a los contenedores. Cuando su equipaje fuera enviado a otro hotel, cuando todos sus restaurantes reservados bató de repente sus reservas, y, por supuesto, sus expresiones cuando la vean, a Elaine, tomando el sol junto a su propia piscina en la suite presidencial. No será solo una venganza, será el comienzo de su nueva vida. Una vida en la que ella toma sus propias decisiones, elige su propio camino, una vida sin Dexter y su humillación. El avión ganó altura y más allá del ojo de buey había un vasto océano de nubes iluminado por el sol poniente. Elaine contempló aquel mar dorado y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre, y esa libertad era más embriagadora que cualquier champán ofrecido en clase preferente. La azafata le ofreció una bebida y Elaine eligió una copa de vino blanco. Bebió un sorbo, saboreando su frescor y su ligera acidez, y levantó la copa en un brindis silencioso. Por una nueva vida, pensó, y porque Dexter reciba lo que se merece. Unas horas más tarde, el avión comenzó a descender. Fuera de la ventanilla se veían las Islas Esmeralda esparcidas por el océano turquesa. Las Maldivas eran el paraíso en la tierra, el lugar al que tanto había deseado ir, el lugar donde comenzaría su nueva vida. Elaine se abrochó el cinturón de seguridad y se preparó para embarcar, sintiendo la emoción crecer en su interior. No era miedo, ni nerviosismo, sino expectación, anticipación de la justicia que estaba a punto de cumplirse. Las ruedas del avión tocaron la pista y Elaine exhaló un suspiro. El plan B entraba en acción. Carmen Reyes esperaba a Elaine a la salida de la terminal, alta, bronceada y con una mata de pelo oscuro y rizado.
No había cambiado nada desde su último encuentro, salvo que estaba aún más segura de sí misma. Elaine la recordaba como una estudiante tímida, pero ahora era una mujer de éxito con un traje impecable con el logotipo de Blue Lagoon. Elaine, Carmen abrió los brazos. No puedo creer que hayas venido volando. Se abrazaron y Elaine sintió un calor desconocido. ¿Cuántos años hacía que no se permitía un placer tan sencillo como un abrazo con una amiga? Dexter consideraba a sus amigas de la universidad vaso y poco prometedoras. Gracias por aceptar ayudar, dijo Elaine mientras se dirigían a la salida. Significa mucho para mí. ¿Estás de broma? Resopló Carmen. He soñado con una oportunidad así. Darle una lección a un marido infiel. ¿Qué podría haber mejor? Además, siempre has sido un buen amigo. ¿Recuerdas cómo me ayudaste con aquel trabajo de marketing turístico? Elaine sonrió, recordando sus años de universidad. Entonces todo parecía más sencillo, objetivos claros, perspectivas claras. ¿Cuándo se había torcido todo? Salieron de la terminal y se adentraron en la sofocante noche tropical. Olía a mar, a flores y a algo picante. El olor de la libertad, pensó Elaine. Tu marido y su marido y su novia llegarán dentro de 3 horas, dijo Carmen mientras subían al lujoso monovolumen con el logotipo del hotel. Tenemos tiempo de sobra para registrarte y prepararlo todo. El trayecto hasta el puerto deportivo duró unos 20 minutos. Desde allí, un barco los llevó a la Laguna Azul, un conjunto de bungalows encalados sobre pilotes, encaramados sobre las aguas cristalinas de la laguna. Incluso en la oscuridad, el lugar parecía mágico. La suave luz de los farolillos reflejándose en el agua, el susurro de las palmeras, la tranquila música del chiringuito. Bienvenidos al paraíso, sonrió Carmen cuando bajaron del muelle. O al infierno, según el caso. Le guiñó un ojo y Elaine no pudo contener una risita. La suite presidencial superó las expectativas de Elaine. Un enorme bungalow sobre el agua, con su propia terraza y piscina, ventanas panorámicas y un lujoso interior de estilo isleño. Una gran cama envuelta en sábanas blancas con pétalos de rosa, un salón con sofás acolchados, un cuarto de baño del tamaño de su cocina en Sacramento. Es increíble, exhaló Elaine mirando a su alrededor. Nunca he vivido en un sitio así. Acostúmbrate, le guiñó Carmen. Durante los próximos 10 días es todo tuyo. Mayordomo personal, todos los servicios incluidos, incluso cenas privadas en la playa si lo deseas. ¿Qué me dices de otra habitación? Preguntó Elaine, sintiendo una punzada de conciencia. Carmen sonrió y sacó un portapapeles. Habitación estándar en el edificio principal, dijo mostrando las fotos. No es la peor, pero comparada con la suite que esperan. Pasó unas cuantas imágenes. Una habitación pequeña con cama de matrimonio, un cuarto de baño sencillo y un pequeño balcón con vistas a las dependencias. ¿Y los vecinos?, aclaró Elaine. Tienen suerte de tener vecinos, sonrió Carmen. A la izquierda, unos recién casados italianos muy emotivos. A la derecha, una familia con 3 hijos. El más pequeño solo tiene 2 años y parece que le están saliendo los dientes. Elaine sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. Dexter odiaba el ruido. Podía asustarse con los ladridos del perro de un vecino o con los gritos de un niño en un restaurante. ¿Y el equipaje?, preguntó. Oficialmente se perderá en tránsito, se encogió de hombros Carmen. En realidad estará a buen recaudo en nuestro almacén. Lo devolveremos al tercer día, cuando ya no tenga sentido comprar cosas nuevas. ¿Y las excursiones? Todas canceladas por problemas técnicos, Carmen hizo comillas con los dedos. Pero ofreceremos alternativas. Por ejemplo, en lugar de una cena romántica al atardecer, una excursión en grupo en un barco abarrotado de turistas alemanes muy ruidosos. Elaine se rió, por primera vez en mucho tiempo, de verdad, a carcajadas.
Carmen se unió a ella y pronto las dos estaban riendo, imaginando la cara de Dexter cuando todos sus planes se torcieran. «Gracias», dijo Elaine cuando por fin se calmaron, «por todo esto». «No me des las gracias», sacudió Carmen la cabeza. «Disfrutad del espectáculo. Y de tus vacaciones, por supuesto». Cuando Carmen se marchó, Elaine se duchó y salió a la terraza. La noche era cálida y estrellada, y el aire olía a sal y a flores. Se sentó en la tumbona sorbiendo el champán de bienvenida y pensó en cómo había cambiado su vida en los 2 últimos días. ¿Qué diría Dexter si la viera ahora? Sentada en la suite presidencial sin él, libre de sus constantes reproches y humillaciones, no daría crédito a sus ojos, y pronto iba a hacer precisamente eso, no creer lo que veían sus ojos. Elaine sonrió y levantó la copa mirando las estrellas. «Por una nueva vida», susurró. Por la mañana, Elaine se despertó con un suave golpe en la puerta. Era su mayordomo personal, Ryan, un joven maldivo de sonrisa abierta. «Buenos días, señorita Mercer», dijo. «Su desayuno». Hizo rodar una mesa hasta la habitación, cubierta con un mantel blanco. Fruta fresca, huevos revueltos, cruasanes, zumos naturales, café. «Gracias, Ryan», sonrió Elaine. «Y por favor, llámame Elaine». «Por supuesto, señorita Elaine», asintió. «La señorita Reyes me ha pedido que le diga que sus invitados llegarán dentro de 1 hora. Le sugiere que desayune en la terraza. Desde allí se ve el muelle principal». Elaine le dio las gracias y salió a la terraza con su desayuno. El día era claro y soleado. El mar brillaba con todas las tonalidades de azul y turquesa. El paraíso en la tierra, tal y como se había imaginado las Maldivas todos estos años. Exactamente 1 hora después, vio un barco que se acercaba al embarcadero. Se veían varias personas a bordo, e incluso desde esa distancia, Elaine reconoció la alta figura de Dexter y la esbelta silueta de Verónica a su lado. Su corazón se aceleró, no por el dolor o los celos, sino por la expectación. Cogió los prismáticos que Ryan le había dejado amablemente y apuntó con ellos al muelle. Dexter y Verónica desembarcaron, ambos con ropa ligera de verano, gafas de sol y una amplia sonrisa en la cara. Les recibió la propia Carmen, perfectamente profesional y con una sonrisa impecable. Desde fuera, todo parecía ir bien. La joven pareja había llegado a una isla paradisíaca. Les esperaba un representante del hotel. Todo iba según lo previsto. Pero Elaine sabía lo que ocurría en realidad, y estaba esperando el primer acto de esta comedia. No tardó mucho. Carmen dijo algo, y Elaine vio vacilar la sonrisa de Dexter. Gesticulaba enérgicamente y su postura se volvía tensa. Verónica también parecía preocupada. Puso una mano en el hombro de Dexter, pero éste se volvió bruscamente hacia ella. «Allá vamos», murmuró Elaine sonriendo. Dejó los prismáticos a un lado y volvió a desayunar. No había necesidad de observar cada detalle. Carmen había prometido un informe detallado más tarde. Además, lo más interesante estaba por llegar. Hacia el mediodía sonó el teléfono. Era Carmen, con voz entusiasta. «Tendrías que haber visto sus caras», exclamó. «Cuando les dije que habían perdido el equipaje, Dexter casi explota. Y cuando se enteraron de que tendrían que alojarse en una habitación estándar en lugar de la Sunset Suite, porque había habido un error en el sistema y el bungalow ya estaba ocupado». «¿Y qué hicieron?», preguntó Elaine, imaginándose la escena. Dexter reclamó al gerente, gritando algo sobre indemnizaciones y demandas. Se rió Carmen. La historia habitual de la gente como él. Verónica intentó calmarlo, pero fue en vano. «¿Y la habitación?», preguntó Elaine. «¿Ya se han registrado?». «Sí», confirmó Carmen. «Y creo que ya han conocido a los vecinos. La pareja italiana de la izquierda empezó su luna de miel con ruidosas muestras de afecto. La familia de la derecha estaba acostando a los niños para la siesta de la tarde, con el habitual despliegue de gritos y rabietas». Elaine no pudo contener una sonrisa. Dexter,
que estaba tan orgulloso de su estatus y sus logros, se encontró en una habitación estándar con vecinos ruidosos, sin equipaje y sin todas las comodidades que había esperado. «¿Cómo está Verónica?», preguntó. «Está aguantando», respondió Carmen, «pero no tan radiante como cuando llegó, sobre todo después de que Dexter le gritara por olvidarse de llevar crema solar en el equipaje de mano». «Esto es solo el principio», murmuró Elaine. «Ah, sí», asintió Carmen. «Tenemos todo un programa planeado. Por cierto, ¿estás lista para conocerlos? Deberían verte en la cena de esta noche». Elaine respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría y se estaba preparando para ello, pero seguía sintiéndose nerviosa. «Lista», dijo con firmeza. «¿A qué hora y dónde?» «En el restaurante principal, a las 7 de la tarde», contestó Carmen. «Tienes la mejor mesa con vistas al mar, justo enfrente de la entrada, así que seguro que te ven». Después de hablar con Carmen, Elaine decidió dar un paseo por la isla. Se puso un vestido de playa nuevo que se había comprado antes de salir, un gran sombrero de paja y gafas de sol. Se llevó un libro, una novela que llevaba mucho tiempo queriendo leer, pero que iba posponiendo porque Dexter pensaba que la ficción era una pérdida de tiempo. La isla era preciosa, playas de arena blanca, palmeras y aguas turquesas. Elaine encontró un lugar apartado bajo una palmera y se acomodó allí con un libro. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente tranquila y relajada. De vez en cuando echaba un vistazo a los demás campistas, buscando las figuras familiares de Dexter y Verónica. Pero por lo visto, aún no habían salido de la habitación, tal vez intentando resolver algún problema con el equipaje o simplemente recuperándose de las primeras sorpresas desagradables. Hacia las 4 de la tarde, Elaine regresó a su suite para prepararse para la noche. Se dio un baño con sales perfumadas, se peinó con cuidado y se puso un vestido nuevo, elegante, que realzara su figura pero sin ser llamativo. Quería estar impecable cuando Dexter la viera. A las 7:10 llamaron a la puerta. Era Ryan, que había venido a acompañarla al restaurante. «Está usted guapísima, señorita Elaine», dijo con auténtica admiración. «Gracias, Ryan», sonrió ella. «Espero que la velada sea interesante». El restaurante principal del hotel estaba situado en el centro de la isla, en un hermoso pabellón con una veranda abierta al océano. Como Carmen había prometido, Elaine tenía reservada la mejor mesa, justo al lado de la barandilla, con una vista perfecta de la puesta de sol y, sin embargo, claramente visible desde la entrada. Pidió una copa de vino blanco y esperó. La noche era cálida, con una ligera brisa y el aire impregnado de aromas de flores y especias. En un rincón de la veranda, unos músicos tocaban una tranquila melodía con instrumentos tradicionales. Una noche tropical perfecta. A las 7:20 salieron. Dexter parecía tenso, incluso enfadado. Tenía la cara roja y una arruga profunda en la frente que Elaine conocía bien. Era el aspecto que tenía cuando estaba realmente cabreado, pero intentaba contenerse en público. Verónica parecía cansada e irritada. Llevaba el pelo despeinado y el maquillaje arreglado a toda prisa. Los dos llevaban ropa de playa, comprada en una tienda local, sencilla y poco adecuada para una cena en un restaurante de categoría. El maitre los acompañó a una mesa, que no era la mejor, situada al fondo de la sala y desde la que apenas se veía el océano. Elaine vio que Dexter le decía algo a Verónica e hizo una mueca. Tomó un sorbo de vino y esperó. Tarde o temprano se fijarían en ella. La mesa estaba colocada de tal manera que todos los que entraban en el restaurante la miraban inevitablemente. No tuvo que esperar mucho. Dexter levantó la vista, observando el restaurante, y su mirada se detuvo en Elaine. Por un momento, su rostro mostró una expresión de desconcierto, luego de reconocimiento y, por último, de sorpresa. Se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que veía. Elaine levantó la copa en señal de bienvenida y sonrió.
Vio que Dexter se inclinaba hacia Verónica y le decía algo rápidamente. Ella se volvió, siguiendo su mirada, y vio también a Elaine. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Entonces Dexter se levantó bruscamente y se dirigió hacia la mesa de Elaine. Verónica lo siguió insegura. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó Dexter al acercarse a la mesa de Elaine. «Buenas noches, Dexter», respondió ella con calma. «Estoy descansando. ¿No te das cuenta?» «¿Descansando?», preguntó incrédulo. «¿En las Maldivas? ¿En este hotel?» «Así es», asintió Elaine. «La suite presidencial, para ser exactos. Es un sitio precioso, te lo recomiendo». La cara de Dexter se puso aún más roja. Apretó los puños y, por un momento, Elaine pensó que la golpearía allí mismo, en el restaurante. Pero Verónica le puso una mano en el hombro. «Eres tú», siseó Dexter. «Tú estás detrás de todo esto. Detrás de la pérdida del equipaje, detrás de esa horrible habitación». «No tengo ni idea de lo que quieres decir», sonrió Elaine con inocencia. «¿Tienes algún problema con tus vacaciones?» «No finjas». Dexter alzó la voz, atrayendo la atención de los demás visitantes. «Tú lo has preparado todo». «Dexter, por favor», dijo Verónica en voz baja. «Este no es lugar para escenas». Él la ignoró y siguió mirando a Elaine. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó. «¿Cómo has llegado antes que nosotros?» «Tenía una entrada». Elaine se encogió de hombros. «Y lo utilicé. A diferencia de ti, yo no robo los billetes de los demás». Verónica frunció el ceño y miró a Dexter. «¿De qué está hablando?», preguntó. «¿Qué billetes?» «De nada», respondió Dexter rápidamente. «Solo intenta arruinarnos las vacaciones». «Creo que llegó tarde», sonrió Elaine. «Por tu aspecto, tus vacaciones ya están arruinadas. ¿Problemas con la habitación? ¿Con el equipaje? ¿Con los vecinos, tal vez?» Dexter palideció y volvió a enrojecer, ahora de rabia. «Tú», jadeó de rabia, «tú lo preparaste todo. ¿Pero cómo? No tienes esas conexiones, esa cantidad de dinero». «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Dexter», dijo Elaine con calma. «Como el hecho de que estudié turismo y tengo muy buenos amigos en el sector. O que soy capaz de organizar unas vacaciones de ensueño yo sola, sin tu ayuda». Verónica miró de Dexter a Elaine y viceversa. «Espera», dijo. «No lo entiendo. ¿Os conocéis?» «Oh, nos conocemos más que de sobra», sonrió Elaine. «Estamos casados, ¿verdad, Dexter?» Verónica dio un paso atrás con el rostro pálido. «¿Casados?», volvió a preguntar. «Pero usted dijo que estaban divorciados». «Mintió», dijo Elaine con sencillez. «Como había mentido en muchas otras cosas, como en el hecho de que este viaje era un regalo de él para ti. En realidad, lo pagué yo. Llevaba 3 años ahorrando dinero de mi trabajo a tiempo parcial para darle una sorpresa». Verónica se volvió hacia Dexter con confusión y rabia en los ojos. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Estás casada? ¿Y ella pagó el viaje?». Dexter permaneció en silencio, apretando y aflojando los puños. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «No puedo creerlo», dijo Verónica en voz baja. «Me has estado mintiendo todo este tiempo». «Verónica, escucha», comenzó Dexter. «No es lo que tú crees. Elaine y yo estamos prácticamente separados, solo que no hemos finalizado el divorcio». «Más o menos», intervino Elaine. «Interesante. ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Antes o después de que me robaras el viaje y te fueras con tu amante?» Verónica se giró bruscamente y se dirigió a la salida del restaurante. Dexter lanzó una mirada asesina a Elaine y se apresuró a seguirla. «Verónica, espera», gritó. «Puedo explicarlo todo». Elaine bebió con calma otro sorbo de vino. El primer encuentro había ido incluso mejor de lo que ella esperaba. Dexter estaba furioso, Verónica conmocionada y, al parecer, dispuesta a reconsiderar su relación con él. Unos minutos más tarde, Carmen se acercó a su mesa, con los ojos brillantes de emoción. «Ha sido increíble», dijo tomando asiento frente a Elaine.
¿Has visto su cara? ¿Y la de ella? Cuando dijiste que estabas casada. Creo que sus vacaciones están completamente arruinadas, sonrió Elaine. Oh, no hemos hecho más que empezar, le guiñó un ojo Carmen. Mañana tendrán muchas más sorpresas. Los 2 días siguientes fueron agitados. Dexter y Verónica parecían haberse reconciliado. Elaine los había visto juntos en la playa, aunque el ambiente entre ellos era claramente tenso. Verónica parecía pensativa y distante. Dexter nervioso e irritable. Sus problemas allí continuaban. Todas las excursiones que habían reservado se cancelaron en el último momento. En los restaurantes sus reservas se brillan y tuvieron que esperar a que quedara una mesa libre. El aire acondicionado no funcionaba en la habitación o el agua caliente estaba cortada. El personal del hotel, advertido por Carmen, les trató con un desprecio apenas disimulado. El camarero vació sus pedidos, las camareras limpiaban y dase la habitación en los momentos más inoportunos, los camareros traían los platos equivocados. Elaine lo observaba todo desde la barrera, y de vez en cuando se topaba vago con ellos en un restaurante o en la playa. Cada vez, Dexter la miraba con odio, mientras que Verónica lo hacía con creciente curiosidad y, curiosamente, simpatía. Al tercer día, por fin veo su equipaje, cuando ya no tenía sentido comprar cosas nuevas. Dexter estaba furioso, exigió una indemnización y amenazó con emprender acciones legales. Pero todo fue inútil. Oficialmente, el hotel no era responsable de los errores de la compañía aérea. Ese mismo día por la noche se produjo un incidente que fue la gota que colmó el vaso. Dexter y Verónica estaban cenando en un restaurante de la playa cuando Ryan, el mayordomo personal de Elaine, se acercó a su mesa. «Disculpe», dijo con perfecta cortesía. «La señorita Mercer les invita a una fiesta privada en la suite presidencial, esta noche a las 9». Dexter miró a Ryan como si le hubiera ofrecido comerse una rana viva. «Dile a tu anfitriona que preferimos comer arena antes que ir a su fiesta», siseó. «Dexter», se indignó Verónica. «No hace falta ser grosero». «¿Grosero?», intervino él. «Esa mujer nos ha arruinado las vacaciones. ¿Y tú hablas de ser educado?» «Allí estaremos», dijo Verónica, volviéndose hacia Ryan. «Dile a la señorita Mercer que le agradecemos la invitación». «No iremos a ninguna parte», objetó Dexter. «Pueden quedarse en la habitación», dijo Verónica con frialdad. «Quiero hablar con su mujer. Quizá ella me diga la verdad, no como tú». Con esas palabras se levantó y salió del restaurante, dejando a Dexter hirviendo de rabia en la mesa. A las 9 de la noche, Verónica llegó a la suite presidencial, sola, sin Dexter. Parecía cansada pero decidida. «Gracias por invitarme», dijo mientras Ryan la acompañaba a la terraza, donde Elaine ofrecía un pequeño cóctel a los recién llegados del hotel. «Gracias por venir», contestó Elaine. «¿Dexter no está contigo?» «No», Verónica negó con la cabeza. «Él prefería quedarse en su habitación». Elaine asintió y ofreció a Verónica una copa de champán. «Me gustaría hablar contigo», dijo Verónica. «A solas, si me lo permites». Se dirigieron al rincón más alejado de la terraza, donde había 2 cómodos sillones con vistas a la laguna iluminada por la luna. «Necesito saber la verdad», dijo Verónica, mirando a Elaine directamente a los ojos. «Dexter dice que intentas vengarte de él por querer el divorcio. ¿Es eso cierto?» Elaine negó con la cabeza. «No», respondió con calma. «Dexter nunca me habló del divorcio. Al contrario, hasta hace una semana hablaba de su ascenso y de cómo ahora las cosas serán diferentes. Mejor». Verónica la miró en silencio, como evaluando la verdad de sus palabras. «Te creo», dijo al fin. «He visto una nueva faceta de Dexter en estos últimos 3 días, y no me gusta lo que he visto. El estrés saca a relucir la verdadera naturaleza de las personas», dijo Elaine. «Exacto», asintió Verónica. «Cuando todo iba según lo previsto, era encantador,
atento, el hombre perfecto, pero cuando había problemas, dejó de hablar, mirando el agua oscura de la laguna. Esta mañana me ha gritado por tardar demasiado en el baño, continuó Verónica. Dijo que yo era una inútil y un estorbo. Luego, por supuesto, se disculpó, dijo que era estrés y unas vacaciones arruinadas, pero... Pero tú viste a su verdadero yo, terminó Elaine por ella, al que había visto durante los últimos 3 años. Verónica la miró. ¿Cómo lo soportaste?, preguntó. Elaine se encogió de hombros. Al principio pensé que podría arreglarlo, respondió, que si era una esposa lo bastante buena, lo bastante cariñosa, lo bastante comprensiva, lo bastante paciente, él cambiaría, que volvería a ser lo que era al principio de nuestra relación. Y entonces me di cuenta de que era una ilusión, suspiró Elaine, que el verdadero Dexter era el que me gritaba, el que me humillaba, el que pensaba que yo no valía nada, y el hombre encantador del que me había enamorado era solo una máscara que se ponía cuando quería algo. Verónica asintió en silencio, como si aquellas palabras resonaran profundamente en ella. Tienes razón, dijo al fin. Yo también me di cuenta. Demasiado tarde, pero me di cuenta. Nunca es tarde para empezar a respetarse a uno mismo, dijo Elaine en voz baja. Verónica se terminó el champán y dejó la copa sobre la mesa. Lo dejo, dijo con firmeza. Esta noche. He hablado con tu amiga Carmen. Me ha ayudado a reservar un vuelo a Mail y luego a casa. Salgo mañana por la mañana. ¿Estás segura?, preguntó Elaine, aunque por dentro estaba exultante. Por supuesto, asintió Verónica. No merezco que me traten así, ni tú tampoco. Se levantó y le tendió la mano a Elaine. Gracias, dijo, por abrirme los ojos, y... siento todo esto. Realmente no sabía que estaba casado. Dijo que llevaba 1 año divorciado. Elaine le estrechó la mano. No te culpo, dijo con sinceridad. Dexter puede ser encantador cuando lo necesita. Yo también caí en sus encantos una vez. Verónica asintió y se dirigió a la salida. Se dio la vuelta en la puerta. ¿Sabes?, dijo con una leve sonrisa. Todos esos paseo, el equipaje perdido, la habitación horrible, las excursiones canceladas, fue un plan brillante, te admiro. Con estas palabras se marchó, dejando a Elaine con una sensación de finalidad y una extraña satisfacción. La parte del plan en la que ni siquiera había pensado, la marcha de Verónica, se había hecho realidad por sí sola. Dexter se quedó solo, sin su amante, sin las lujosas vacaciones con las que había soñado, con sus esperanzas frustradas y su ego herido. Se había hecho justicia. A la mañana siguiente, Elaine estaba desayunando en la terraza de su suite cuando Ryan se le acercó. «Disculpe, señorita Elaine», le dijo. «La señorita Palmer se fue hace 1 hora, y el señor Mercer pregunta si puede reunirse con él». Elaine enarcó las cejas, sorprendida. «¿Conocerlo?», interrumpió. «¿Por qué?». «No lo ha dicho». Ryan se encogió de hombros. «Pero parecía... deprimido». Elaine se lo pensó. Una parte de ella quería negarse, no dar a Dexter ni siquiera la oportunidad de hablar. Pero la otra parte sentía curiosidad. ¿Qué le diría ahora que todos sus planes se habían venido abajo? «Dile que estaré en el chiringuito dentro de 1 hora», decidió. Dexter llegó justo a tiempo. Tenía un aspecto inusualmente desaliñado y cansado, ojeras, barba desaliñada, camisa arrugada. Elaine estaba sentada en una mesa junto al agua, tomando un cóctel y observándole con una leve sonrisa. «Hola», dijo Dexter acercándose a su mesa. «¿Puedo sentarme?». Elaine señaló con la cabeza la silla libre al otro lado de la mesa. Dexter se sentó y pidió un whisky a un camarero que pasaba por allí. «Verónica se ha ido», dijo sin preámbulos. «Lo sé», replicó Elaine con calma. «Claro que lo sabes», sonrió Dexter con amargura. «Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Toda esta pesadilla, el equipaje perdido, la habitación horrible, las excursiones canceladas.
todo para arruinar mi relación con ella. No te hagas ilusiones. Elaine negó con la cabeza. No lo hice para arruinar tu relación con ella. Lo hice para que sintieras algo de la humillación que yo sentí cuando me quitaste el viaje y te fuiste con tu amante. Dexter guardó silencio, jugueteando con el vaso de whisky que acababa de traer. Tú ganas, dijo finalmente. ¿Contenta? Bastante, asintió Elaine. No era un juego, Dexter. Era justicia. Justicia, repitió con amargura. Sabes, una vez te quise de verdad. Tal vez. Elaine se encogió de hombros. Pero no en los últimos años. Desde luego, no cuando me robabas el viaje con tu amante. Dexter bebió un gran sorbo de whisky e hizo una mueca. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a pedir el divorcio? Por supuesto, asintió Elaine. En cuanto vuelva a Sacramento. ¿Y tendré que, qué, pagarte la pensión? ¿Darte la mitad de la casa? Elaine rió, una risa ligera y libre como hacía años que no reía. No quiero nada de ti, Dexter, dijo. Ni la casa, ni el dinero, ni siquiera una disculpa. Solo quiero que salgas de mi vida, completamente y para siempre. Él la miró como si la viera por primera vez. Has cambiado, dijo finalmente. Antes no hablabas con tanta enérgicamente. Antes era tu sombra, asintió Elaine. Ahora estoy sola. ¿Y sabes qué? Me gusta. Terminó su bebida y se levantó. Adiós, Dexter, dijo. Espero que el resto de tus vacaciones sean educativas. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, sintiendo los ojos de él a su espalda. Pero, por primera vez en mucho tiempo, aquella mirada no la hizo sentir asustada, insegura o deseosa de complacer, solo una sensación de liberación, como si hubiera soltado una pesada mochila que llevaba cargando demasiado tiempo.